debemos considerar acá siempre la probabilidad de sobretensiones que puedan llegar a mi instalación, y para ello aplicamos el concepto de la caja, donde definimos a partir de cada una de nuestras aplicaciones cuál de ellas, a través de ellas, qué tipo de sobretensión o cuánta sobretensión puede llegar o qué probabilidad puede haber o puede existir que llegue a mi instalación, y a partir de ahí la instalación de supresores en cada uno de esos puntos, como decimos, es decir, serían cada uno del cableado que entra a mi instalación, hacer un análisis, ya que pasaría de la zona de transición de exterior a interior, y evidentemente ante una descarga atmosférica o por sobretensiones, por conexiones y desconexiones de carga, evidentemente va a ser necesario la instalación de un supresor. El concepto de la caja define la necesidad en cada uno de los casos de cómo protegerlo y minimiza el riesgo. Ojo, el concepto de la caja minimiza el riesgo. A partir de ahí decimos dónde vamos a localizar nuestro supresor, cuál es la función del supresor, que nada, no es tan sencilla como imaginamos muchas veces, y es ante una sobretensión, el supresor, que es un punto de alta impedancia y que conduce de forma bidireccional, tanto de línea a tierra como de tierra a línea, conduce. ¿Sí? Cuando hay una sobretensión, este punto de alta impedancia conduce derivando a tierra la mayor parte de la sobretensión, dejando un voltaje de protección a su salida que debe ser inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo, como concepto básico. ¿Está bien? Después, ¿cómo lo vamos a proteger? ¿Qué significa esto? Significa que en muchos casos instalamos un supresor y no lo instalamos acorde al estándar a las normas, donde nos exigen la menor distancia, por ejemplo, uno de los ejemplos, entre la línea y la tierra, ¿sí? Incluyendo el supresor y el cableado de cada uno de ellos, de forma tal de que eh, podemos calcularlo o debemos calcular la caída de tensión que puede existir en cada uno de los inductores o cada uno de los cables de la línea del supresor y del supresor a la línea, de forma tal de que veamos un voltaje de residual o un voltaje de protección o un VPR lo más bajo posible abajo, y que sea inferior siempre al voltaje de inmunidad. Si lo instalamos incorrectamente, evidentemente pusimos el supresor, pero nunca quedó bien instalado, por tanto, hay grandes probabilidades de que mi equipo agua abajo se afecte. Sí, en muchos casos, eh, no en el caso nuestro, casi todos los que trabajan con CITEL durante muchos años conmigo, hemos hablado siempre que es fundamental la instalación para que haya una correcta, es decir, obtengamos un correcto voltaje de protección. Pero he visto muchos casos en la práctica, que he visitado sitios donde instalan el supresor de la línea de tierra con 2 metros de distancia. Evidentemente, calculen que eh, por cada metro de cable debe haber una caída de 1 kilovolt. ¿Está bien? Por tanto, ese voltaje de protección que usted tiene a la borna o a la salida de mi supresor, hay que sumarle 1 kilovolt aquí, 1 kilovolt aquí. Por tanto, evidentemente, mi equipo aguas abajo va a ser dañado. Y además de eso, siempre hacer el análisis de las protecciones múltiples, en cascada, coordinadas, como queramos llamarle, de forma tal de que a partir de una distancia de 10 metros evitemos, vamos a decir, la oscilación de esa onda que usted derivó, que usted cortó, y no se amplifique, porque por efecto oscilante se amplifica y puede dañar el equipo agua abajo. Por tanto, hay que poner un segundo supresor, siempre y cuando tengamos algo que proteger. Si no tenemos nada que proteger, no hay que poner el supresor, porque haya pasado 10 metros. Usted puede poner un supresor a la entrada de la instalación y no tiene su panel de distribución o subdistribución a una distancia, por ejemplo, de 20 metros. En 10 metros no hay que poner nada. A 20 metros, si su panel, no su breaker, a su breaker no, si en su panel tiene un equipo cercano que usted quiere proteger y está a menos de 10 metros de ese panel, hay que poner un supresor. De todos modos, por la distancia, le pone un supresor al panel, y si el equipo estuviese a más de 10 metros, entonces analizaríamos la probabilidad de un tercer supresor lo más cercano al equipamiento. ¿Está bien? Bien, recuerden, el concepto de la caja, su función fundamental es minimizar el riesgo. Es decir, tenemos que minimizar el riesgo de las sobretensiones que puedan dañar como tal a nuestros equipos. ¿Qué términos son importantes o qué términos vamos a tener en cuenta en cada uno de estos casos? Las sobretensiones o transitorios, que no es nada más que las sobretensiones que pueden aparecer por descarga atmosférica o creadas por el hombre, digamos, por conexiones y desconexiones de carga, transformadores, motores, bancos de capacitores, eh, apertura y cierre, vamos a decir, de contactores magnéticos en cualquier tipo
en grandes capacidades fundamentalmente, y otros casos que podemos tener de sobretensiones. Los tipos de rayos que son términos muy importantes, directo e indirecto, que lo habíamos visto anteriormente. Otras amenazas como el TUV, que es la sobretensión oscilatoria de tierra o fase a fase, que se encuentra ubicada en una duración relativamente larga que puede afectar es decir, temporal over voltage o voltaje temporal por encima de un microsegundo. Y después vamos a analizar por qué razón, qué es lo que pasa exactamente, cuál es la función del supresor y cómo opera él y para qué viene diseñado. Y por último, la sobretensión remanente o el voltaje de protección a partir de las ondas de laboratorio. Estas son ondas de corriente de 8 en 20 y 10 en 350, estas que están acá. ¿Está bien? Es muy importante que la sobretensión, vamos a decir, remanente, es el voltaje de protección que va a quedar aguas abajo a partir, después que aparece la sobretensión, y es el valor fundamental unido a la corriente, por supuesto, porque siempre que hay una sobretensión y hay un paso de esos electrones, entonces aparece la corriente. ¿Está bien? Si puede haber tensión, pero la corriente es prácticamente cero o cero. Pero solamente aparece la unidad de medida de la tensión para mí, vamos a decirlo aquí en mi forma de ver, sería la corriente. Si no puede haber una sobretensión, una tensión, pero si no hay dónde conducir o no hay una referencia o no hay un paso o un consumidor agua abajo, evidentemente no va a haber corriente, puede ser cero prácticamente. Al final lo que estamos hablando en general es energía. Si esa energía que puede llegar a mi equipamiento puede dañarlo tanto por sobretensión como por sobrecorriente. Bien, ¿cuáles son los daños más, vamos a decir, más visibles o no visibles que podamos tener en nuestras instalaciones? Por supuesto, un daño silencioso. El daño silencioso es la corrupción por acoplamiento inductivo o otro tipo de acoplamiento o quiere decir, otro tipo de sobretensión que puede dar a mi equipo, provocando sin dañarse todavía la corrupción de los datos. Poco a poco se va dañando la corrupción de los datos y usted tiene que ir a resetearlo constantemente. Eso es un daño que va afectando, y la degradación como tal de mi equipo, que es la sobretensión, que va sufriendo o que va recibiendo mi equipo aguas abajo, y evidentemente va creando una degradación de los componentes internos de mi equipo. ¿Está bien? Por tanto, usted no lo ve, no es visible, pero evidentemente mis componentes se van degradando y llega un momento que pierden su rigidez eléctrica y su capacidad de conducir. A partir de ahí, evidentemente hay una degradación y el tiempo de vida útil de mi equipo disminuye. ¿Está lógico? Por tanto, no tener el análisis y pensar que mi equipo va a durar mucho porque no le pusimos protección o porque le pusimos, todo depende. Tiene muchos elementos concatenados como tal. Ojo, nosotros hoy muchas veces, por ejemplo, en iluminación, que fue el tópico anterior, vemos las luces LED en la calle que empiezan a pestañear. Una luz, una lámpara que debería durar entre 15 y 20 años, no llega a 5 años. Evidentemente, lo primero que pensamos es que el fabricante no es bueno, o que evidentemente hay un error en algún lugar y no lo analizamos a partir de la sobretensión y la protección eléctrica que lleva mi luminaria como tal. Por tanto, hay una degradación en el interior de vamos a decir, el driver, porque es un driver lo que tenemos en este momento en el interior, que ya no es un balastro, es un manejador mucho más pequeño, con una fuente conmutada, alta frecuencia, y evidentemente va a empezar a sufrir algunos daños. Cuando escuchamos a un fabricante, la mayoría de los fabricantes, el 60% todavía hoy, dice que ellos no le ponen protecciones. Solamente ponen la protección típica, que sería 6 kilovolts, 3 kiloamperes, pero eso no es suficiente. Porque cuando estamos en la calle, evidentemente las sobretensiones son mayores y van degradando poco a poco este tipo de equipo como tal, y dejan de conducir. Y por supuesto, vamos a decir el catastrófico, es decir, cuando evidentemente se destruyen completamente y hay una interrupción inmediata de los servicios por destrucción total o quemado de los componentes, tarjetas y demás. Sí, estos son elementos muy importantes a tener en cuenta a la hora del análisis. Y aquí viene el asunto de vamos a decir, las sobretensiones, que no es nada más que un valor mi sinusoide, y lo pueden asociar en algunos casos con
armónicos que no son armónicos, ¿me advierto? Estamos presentando aquí una sobretensión temporal o permanente que no es nada más que, vamos a decir, una sobretensión por encima de los valores máximos permitidos, para lo cual el varistor no está diseñado. Es decir, por eso en muchos casos, digamos, en el caso de los tipo 2, en el caso de UL y en el caso de IEC del tipo 1, es decir, puede dañar el supresor. El supresor no está destinado para este tipo de sobretensiones. Por eso se le pone un brequecito, o como en el caso de Citel, que todos tienen fusiles incorporados para evitar incendios y una desconexión segura, un fin de vida seguro. Si todos los supresores de Citel tienen un fin de vida seguro y, es decir, hay una apertura de los fusiles internos en caso de que hay una sobretensión permanente por encima de los 13 milisegundos, como ustedes ven, y puede dañarlo como tal. Bien, entonces, ¿para qué está diseñado el supresor? Para las sobretensiones transitorias. Está bien, alrededor de un microsegundo, como le decía, donde aquí puede ocurrir debido a la descarga atmosférica, que sería este evento que está acá, ¿sí? Que es un evento de muy corta duración, pero de muy alta energía y que produce muy grandes daños, incluso a distancia de 2 kilómetros, por inducción, y las sobretensiones por conexiones y desconexiones de carga, que son las más comunes. El 80% ocurre en este rango. ¿Está bien? El 20% de los daños ocurren en la descarga atmosférica, pero, quiere decir, el 20% de la ocurrencia, pero el mayor daño siempre va a seguir siendo la descarga atmosférica. ¿Está bien? Por tanto, la instalación de supresores es un punto fundamental. Vamos a adentrarnos en el tema rapidito. Quiere decir, vamos a analizar las protecciones contra sobretensiones en redes inalámbricas, en redes, vamos a decir, de telefonía móvil, en el mercado de las telecomunicaciones, tipo de sistema, cómo proteger y productos. Ahora, rápido informativo para ustedes. En el día de hoy, quiere decir, hasta el año pasado, en el 2020, éramos en la Tierra 7.753 billones de personas. Oigan esto, de este dato, según Cisco, el 5.4 billones, el 69% de la población mundial usa teléfono móvil. Sí, por eso nos vamos a centrar en la telefonía móvil, porque es la mayor gama o la mayor variedad de aplicaciones tecnológicas que encontramos hoy en el mercado. Fíjense ustedes que la telefonía móvil está más diversificada que la electricidad. Es decir, hay más personas con acceso a telefonía móvil que a electricidad. De la misma forma, con cuentas de banco, el 58%, acceso al agua, el 45%. Esto es un dato muy sensible. Si el 45% solamente tiene acceso a agua potable diariamente, carro el 36% o transportes. Y la telefonía fija, oigan, la telefonía fija tiene un declive, una declinación desde hace muchísimos años, y solamente el 28% utiliza, vamos a decir, la telefonía fija. No sé ustedes en sus casas, pero aquí en pocas casas existen ya la telefonía fija, y estamos hablando de 2.2 billones. Fundamentalmente la telefonía fija se usa para datos e internet. ¿Está bien? Bien, como bien decía Nicolás Tesla, cuando la tecnología inalámbrica se aplique perfectamente, toda la Tierra se convertirá en un cerebro enorme. De hecho, que lo es, todas las cosas son partículas de un todo real y rítmico. Si en 1926, y ya ustedes ven, ¿real o no? Miren cuántos elementos inalámbricos y conectados existen a nivel mundial. Fíjense, cada uno de estos elementos que tenemos hoy, cada uno de ellos están interconectados. Y hay muchos más, faltan muchísimos ahí que existen en el día de hoy, y dentro de poco hasta nosotros nos vamos a conectar inalámbricamente con un chip o algo de eso. Ya lo verán. Bien, vamos a las torres de telecomunicaciones. Existen dos tipos de torres: el sistema convencional de radio como tal, y la cabeza de radio remota o RRH, usando fibra óptica y cable coaxial, disculpa, fibra óptica y 48 volts a la parte superior de la torre. Como era anteriormente, suministro de energía en la parte inferior con coaxiales hacia arriba. Hoy tenemos fibra óptica con la cabeza remota arriba y subimos con 48 volts. En cada uno de los casos lleva un análisis de cómo proteger
de cómo verdaderamente cuidar nuestros, vamos a decir, nuestras antenas pasivas, porque las antenas son pasivas en la parte superior, pero en cada uno de los casos, antiguamente le llamábamos amplificadores y ahora llamamos cabezas remotas. Pero en sentido general, los dos son elementos bien sensibles en la parte superior de la torre. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo protegíamos anteriormente? Y todavía en muchos casos seguimos protegiendo con coaxiales, tanto arriba como abajo. ¿Por qué? ¿Por qué protegemos tanto arriba como abajo? Porque mi amplificador es el elemento sensible que tengo en la parte superior de la torre. Y mi amplificador es mi caja. Aplico el concepto de la caja. ¿Qué cables entran y qué cables le salen? En aquel momento eran solamente coaxiales, ponemos un protector coaxial. Pero cuando vamos al shelter o a la radio base o a lo que esté debajo, ¿está bien? O el centro de control, lo que tengamos, evidentemente ese coaxial viene hasta aquí. Evidentemente hacemos el análisis de la caja en mi shelter y ponemos un protector de coaxial. ¿Qué otro elemento le entra y qué otro elemento le sale? Ah, corriente alterna. ¿Está bien? Hay otras cosas que lo vamos a ver después, pero corriente alterna, ahí también hacemos el análisis de protecciones para cada uno de ellos. El LPZ, LPZ 0A, 0B y 1 y demás son las zonas de transición, según la IEC y también aquí en Estados Unidos. Bien, por tanto, fíjense, ponemos un protector lo más cercano al amplificador arriba, ponemos un protector a la entrada de mi instalación y la protección de corriente alterna para la radio base. ¿Está bien? Esos eran los tres elementos fundamentales. Hay un poquito más. Podemos analizar que tenemos entrada de teléfono, la corriente alterna, y tenemos además teníamos iluminación en la torre con 48 volts y la entrada de rectificador. Es decir, si tenemos un rectificador aquí, donde mandábamos 48 volts por cualquier razón a la parte superior de la torre, evidentemente tenemos que poner un protector de corriente directa aquí y si es necesario el análisis de la caja en la parte superior de la torre al elemento al cual se le está enviando esa señal. Por supuesto, aquí instalar protectores. En este caso se pusieron los protectores a la entrada de la instalación. Ojo, sí, por la parte interior. Y ojo con esto que quiero decirles. Siempre es importante poner el protector a la entrada de mi instalación. No ponerlo aquí. Es decir, hay que ponerlo aquí como una coordinación de tipo 1 con tipo 2 de protectores de corriente alterna, pero siempre hay que cortar la sobretensión a la entrada de la instalación. ¿Para qué? Para que esa sobretensión no camine por los cables adyacentes en canalizaciones, en tubería, donde lo tengamos, unido a otros cables de servicio que pueden estar dentro de mi instalación y realmente no se dañen. ¿Está claro? Eso es importante tenerlo en cuenta. Cortar la sobretensión siempre a la entrada de la instalación. Bueno, esto que está aquí serían kits de aterramientos que se instalan en varias partes de la torre para evitar que al paso de la corriente, sobre todo en el momento que dobla el cable, aunque hay que hacerlo escalonadamente hacia arriba o hacia abajo en la torre, para ir degradando esa sobretensión que camina la mayor parte en el caso de los coaxiales y la fibra óptica que tenga carcasa metálica, también camina la sobretensión por ahí, evitando que en el doblez de la torre, debido al efecto mecánico creado por el paso de la corriente, se vaya a partir el cable el cable de comunicación que tengamos en ese caso. ¿Está bien? Bien. Vamos entonces a las radiobases con radio remoto en la parte superior de la torre. Hacemos el mismo análisis. Sí. Partiendo de aquí, decimos, sí. Partiendo de aquí decimos, yo tengo mi radiobase aquí abajo, ¿está bien? Sí, o la parte interior de mi radiobase. ¿Qué cables le entran y qué cables le salen? Bien, corriente alterna. ¿Qué cable le puede salir? Corriente directa. Ahorita lo vamos a abrir adentro una radiobase y vamos a ver qué es lo que tiene la radiobase adentro. Y a partir de ahí vamos a definir qué protección vamos a poner. Después de eso, también llevan los 48 volts arriba de la torre, a donde está mi radio remoto, arriba, la cabeza de radio remoto, o un protector de corriente directa. Pero además, en muchos de los sistemas de transmisión hoy, no vamos solamente, vamos a decir, no de larga distancia, sino de pequeña distancia. Tenemos además cables RJ45, que debe ser con chilo, con escudo, porque estamos en exteriores, ¿no? Podemos poner un protector para el interior de RJ45 o Ethernet abajo y de la misma manera en la parte superior de la torre. Es decir, ya en cada uno de los casos tenemos disculpen, CAL 5, CAL 5E, CAL 6 y CAL 6A, hasta 10 GB bytes por segundo. ¿Está bien? A 500 MHz.
¿Está bien? Es decir, estamos hablando de lo más potente que existe en el mercado, con de 90 a 100 watts en cada uno de los supresores. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Con el mismo análisis que vimos anterior. Tenemos en la parte superior de la torre la fibra. Si la fibra no tiene carcasa metálica, poner un protector de 48 bolas en la parte superior y protector de corriente alterna en mi shelter o mi radio base pequeñita, el tamaño que sea, lo vamos a ver de otra manera, y un protector de corriente directa en la parte superior de la torre. ¿Está bien? ¿Qué tienen en común? Vamos a hacer el análisis rapidito. ¿Qué tienen en común la tecnología anterior, o vamos a decir convencional, y la radiobase en el día de hoy? Bien, evidentemente, las dos tienen, normalmente se le pone una antena de protección. ¿Está bien? Además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos las antenas pasivas en cada uno de los casos. Tenemos además de eso una alimentación de corriente alterna para cada uno de ellos. Con salida, por supuesto, en el caso de las antenas tenemos coaxiales. Tenemos la radiobase, que es común para cada uno de ellos. ¿Está bien? Tenemos además el LRU, quiere decir el amplificador mío en la parte superior de la torre. Es decir, ya hay una diferencia, el LRU con el amplificador que había anteriormente. Y tenemos además, vamos a decir, en muchos casos va el cable de fibra óptica con un cable híbrido, fibra óptica con corriente directa al mismo tiempo. En algunos casos son separados, que son los anteriores. Y llega a un punto, a un box connection, donde se distribuye tanto la corriente directa como la fibra a partir de unos splitters y demás. Y en cada uno de los casos debemos hacer análisis de protecciones. En cada uno de ellos vamos a poner alimentación de corriente alterna y después determinamos que va a la torre. Va coaxiales. Le ponemos un protector coaxial tanto a la entrada del amplificador como a la entrada de la red base. O si va con protector si va con cable Ethernet para un tipo de antena que tengamos específica. Que tenemos además corriente directa para este caso, que va a la parte superior de la torre y también puede ir el cable RJ45 Ethernet. ¿Está bien? Estos son dos análisis comunes que debemos tener en cada uno de los casos. Aquí tenemos un caso de protectores para, vamos a decir, un shelter o una radio base, digamos, puesto en la calle, no es una radio, o puede estar en la parte superior de un edificio de Ericsson que se ha utilizado durante muchos años en supresores de ese 250 en muchos de los casos, porque es un protector que es tipo 1 con un voltaje de protección inferior a 1 kV y aquí no nos queda más espacio ni distancia para instalar un segundo supresor aguas abajo. Bien, vamos a este punto que es muy interesante. Vamos a hacer el análisis de la caja a partir de, valga la redundancia, de cajas como tal. También vamos a subdividir mi sistema de telecomunicaciones o mi radio base en cajas. ¿Qué tenemos? Tenemos el utility, la entrada de la alimentación. Tenemos un transfer switch o un transferencial. Tenemos un grupo electrógeno. Tenemos una caja que es mi panel principal de distribución o de alimentación. Tenemos mi radio base en la parte inferior y tenemos, vamos a decir, mi torre con mis amplificadores, con mis antenas pasivas. Y a partir de ahí vamos a analizar rápidamente qué, cómo y dónde debemos instalar supresores que nos permitan minimizar los riesgos, recuerden, a los elementos vulnerables de mi sistema o mi circuito. ¿Está claro? Bien. Evidentemente la utility, el generador y el transfer switch. Hoy, ya esto lo hemos tocado en otras ocasiones, no voy a hablar de las protecciones que voy a instalar acá. Vamos a dedicarnos fundamentalmente a lo que tiene la radio base en el interior. Tenemos en el interior un panel principal de alimentación o de corriente, donde instalamos un supresor porque evidentemente llega la alimentación a este punto y debemos protegerlo con un tipo 1 porque es bien potente para que pueda soportar. Recuerden, los tipo 1 son supresores que soportan o deben soportar corrientes de radio. Los tipo 2 son para soportar sobretensiones, ya sean inducidas en el interior de la instalación, y ya el tipo 3 lo más cercano al equipamiento. Bien, ¿qué tenemos además? Un main disconnection y el centro de carga. ¿Está bien? Y la instalación del supresor para cada uno de los casos. Vamos al interior de mi planta, es decir, lo que es la radio base en la parte inferior. ¿Qué tenemos? La entrada de un panelito, le ponemos un supresor porque entramos aquí y volvimos a entrar al otro panel y debemos analizar la necesidad de supresores o no en cada uno de ellos
coordinado con el supresor que tenemos agua arriba de mi distribución de corriente alterna. Tenemos la subdistribución aquí, donde tenemos un ejemplo, aire acondicionado, luminaria, y aquí tenemos, vamos a decir, esta sería una subdistribución y esta sería la distribución fundamental, donde alimentamos a quién, alimentamos al rectificador, que a su vez va a alimentar, vamos a decir, un switch y la radio base como tal, donde va a enviar la señal hacia la torre. Por tanto, tenemos el main breaker, lo mismo que le habíamos hablado, cada uno de los puntos, un switch, un controlador, las baterías, una distribución de corriente directa y los supresores. Sino un protector en corriente alterna, un protector en datos y un protector de corriente directa. ¿Está bien? Cada uno de ellos un supresor. ¿Por qué? Porque hicimos el análisis de la caja y nos permitió ver qué cables entran y qué cables salen. ¿Cómo minimizamos el riesgo? ¿Cómo evitamos que la sobretensión llegue a mi caja? Instalando un supresor en caso que sea necesario en cada uno de los puntos vulnerables que vaya a entrar a mi instalación. De la misma manera, abrimos la radio base. Tenemos el radio aquí en este punto y las antenas pasivas. ¿Qué tenemos en cada uno de ellos? Corriente directa y en caso necesario que venga con el cable Ethernet. Pero además va de mi radio a mi antena. En muchos casos no se pone coaxial, porque este trámite es con coaxial. En muchos casos no se pone porque está muy cercano, pero también es recomendable ponerlo y instalar que los supresores en cada uno de los casos. ¿Cómo lo minimizamos? Ojo, aplicando el concepto de la caja. Minimiza el riesgo al abordar los puntos vulnerables de entrada y salida. ¿Dónde están los puntos vulnerables de entrada y salida? Cuando hacemos el análisis de la caja y vemos quién entra y quién sale. ¿Quién entra y quién sale en este punto? Aquí está la entrada, aquí está la salida. ¿Está bien? Como el punto es común y no tenemos ningún elemento a proteger, no solamente evitar la sobretensión que viene por descarga atmosférica, evidentemente ponemos un supresor aquí y cubre todo lo que es el panel, tanto entrada como salida. ¿Qué tenemos puntos vulnerables en mi radio base en la parte inferior? La entrada de corriente alterna. ¿Qué otro punto tenemos? La salida del switch mío y además que tenemos la salida de los 48 volts o la distribución que va por antena, que sea por fibra, lo que tengamos, o coaxial o cable Ethernet que vaya hasta mi antena. Aquí determinamos 3 puntos. La entrada de corriente alterna, supresor, la salida de mi switch, supresor, y la salida de corriente directa, supresor. Está bien, míralo aquí está. Bien, vamos a mi torre. ¿Qué le entra y qué le sale a mi torre? El punto de entrada de corriente directa, el punto de entrada vamos a decir, de mi parte de datos, lo que es el switch que venía con la información de datos, y además la protección a la antena como tal, ¿ven? La protección a mi antena como tal. Bien, después que definimos qué llevo en el interior, cómo lo voy a proteger, aplicando el concepto de la caja, voy a determinar qué tipo de supresor, según las características, la ubicación y otros elementos más, vamos a determinar qué tipo de supresor, vamos a seleccionar los tipos de supresores de datos, corriente alterna y demás que vamos a necesitar. Primero que todo, ante todo, determinamos la certificación de nuestros supresores. Si van a ser US Liste o van a ser reconocidos según la ubicación, ¿está bien? O el tipo de equipo que vamos a utilizar, ¿está claro? En este caso vamos a utilizar tipo 1 o tipo 4, es decir, los 4 CA que son los supresores en raíz DIN ya en el interior de mi instalación, o tipo 1, como era el enclosure que vimos a la entrada de la corriente alterna. Además de eso, vamos a determinar qué sistema de tensión o voltaje tiene mi instalación. En este caso, como es una radio base, típicamente tenemos 120-240. ¿Está claro? Le pusimos 120 TNN, es nosotros lo nombramos así, que sería un split phase. Además, tenemos rectificador, esa es la entrada de alterna. Tenemos rectificador con 48 volts. Tenemos la salida y las baterías tenemos que puede ser 12, 24, 48. Y en la cabeza de radio tenemos 48. Vamos seccionalizando por caja qué elemento va a proteger y vamos definiendo la certificación, qué tipo de equipo vamos a utilizar, qué tipo de nivel de tensión lleva cada uno de ellos y después determinamos el ambiente o cómo está la sobretensión, el nivel de sobretensión que vamos a tener. Si está en interior, por debajo de 10 kA, si está por exterior, por encima de 10 kA, y en este caso estamos hablando por encima de 10 kA. Y después decimos, ok,
de cuál es el nivel de corriente máxima que utiliza, por ejemplo, mi panel de distribución o mi panel principal. Nosotros tenemos hecho dentro del sistema, según nuestra experiencia, qué tipo de supresor instalar en función de las corrientes que puedan aparecer en cada uno de los paneles. Eso lo podemos compartir en cualquier momento. Es decir, un panel hasta 400 amperes puede ser 40, 80 kiloamperes, 8 en 20, tipo 1 o tipo 2, depende de esté ubicado, de 400 a 2000, de 80 a 160, y ya cuando tenga más de 2000 amperes el panel de entrada, estamos hablando por encima de 160 kiloamperes. Recuerden, el valor máximo, el valor máximo que se toma en cuenta para el diseño de los supresores vamos a decir, para prueba de laboratorio es 200 kiloamperes. ¿Está bien? 200 kiloamperes, onda 8 en 20, porque es el valor máximo medido. En un tiempo ya tenemos algunos valores superiores a eso, pero aún se mantienen esos valores como referencia a la hora del diseño de los supresores. Después, ¿dónde está? En interior, en exterior. ¿Qué vamos a utilizar? Dentro del panel vamos a utilizar ya más cercano al equipamiento un DS70, un DS40, son equipos más pequeños. Y por último, ¿qué tipo de alarma, qué tiempo real vamos a hacer el diagnóstico y el mantenimiento? ¿Está bien? Vamos a decir indicación visual, análisis remoto y, bueno, reemplazable como tal a la hora de hacer el mantenimiento cuando hay una falla como tal en el equipo. A partir de ahí, y esto los que trabajan con nosotros lo conoces, y esto se los propongo a cada uno de ustedes, ya conocemos los supresores, lo vamos a seleccionar, ya conocimos si está listado cuál es que vamos a utilizar, ya sabemos cuál es el nivel de voltaje, la corriente máxima, ya sabemos la ubicación y por último el tipo de mantenimiento y diagnóstico y demás, y a partir de ahí decimos, oh, yo voy a seleccionar mi supresor. Y a partir de ahí le damos a ustedes, esto lo hacemos nosotros gratuitamente con cada uno de nuestros clientes, le demostramos o le enseñamos o le preparamos una tabla donde ustedes puedan ver, según el equipamiento que ustedes van a proteger, qué tipo de supresor van a instalar. ¿Está bien? Claro, esto siempre viene después que no lo vamos a hacer ahora, ya con los precios y demás, pero esta tablita es muy común en el trabajo diario de CITEL para con nuestros clientes de forma tal de que se sientan muy cómodos, se sientan, que sea muy, muy palpable y muy fácil de entender ya cuál es el supresor según la aplicación. Y es por eso que muchas veces le pedimos que nos envíen los planos, fotos o de lo que tenga de la instalación, de forma tal de que podamos hacer un diseño lo más adecuado y acorde a lo que se pueda necesitar en aguas abajo o ya con ustedes directamente. ¿Está bien? Esto lo van a ver en cada uno de los casos. Bien, esto es un video rápido que les voy a mostrar donde aparece lo mismo que hemos visto hasta ahora, es decir, los sistemas convencionales y los sistemas, vamos, ya con el RRH o RRU en la parte superior de la torre. Por tanto, este sería un sistema convencional de radio donde ustedes pueden ver, tenemos un shell trabajo y tenemos la parte superior de la torre, donde tenemos la antena, el splitter con cables coaxiales y además, después lo vamos a hablar, tenemos iluminación en la parte superior como beacon. ¿Está bien? ¿Qué instalamos? Lo mismo que vieron anteriormente, un protector coaxial para evitar que se nos afecte el amplificador arriba en la torre. Y en la entrada de mi shelter que tenemos, los coaxiales que traen una gran sobretensión y además de ello que tenemos la alimentación de corriente alterna. Eso es de forma genérica. ¿Qué aplicamos aquí en cada uno de los casos? El concepto de la caja. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a proteger? ¿Qué cables entran? ¿Qué cables salen? Y además, como les decía, el sistema de iluminación o luz de obstrucción, que también lo proporcionamos con un panel de control que está en la parte inferior de la torre y nos permite a partir de una celda fotovoltaica el encendido apagado o programable según las estaciones del año con su protector, por supuesto, instalado. Aquí vemos rápidamente una radio base, igual tenemos la radio base, vamos a decir la unidad inferior y la parte de arriba con el RRU o el RRH y la antena como hemos hablado que viene con fibra óptica y un cable de corriente directa. En cada uno de ellos debemos hacer análisis de la protección que vamos a instalar. ¿Está bien? Esto nos permite ver en cada uno de los casos cómo vamos a protegerlo. De la misma forma, hacemos el análisis de la caja, qué cables entran, qué cables salen en la parte inferior directa y corriente alterna en entrada. Por supuesto, la iluminación de la torre con las luces de obstrucción en cada uno de los casos y su panel de control en la parte, vamos a decir, inferior de la torre, como lo habíamos visto en otros casos.
¿Qué tenemos además? Y ya esto es el análisis conjunto de un sitio como tal, donde tengamos la radiobase en la parte superior de la torre. Igual, hacemos el mismo análisis y decimos, ok, aquí nos llega 48 volts, que es el punto que vamos a proteger, y ahora decimos, ¿dónde va mi alimentación? Ah, mi alimentación va al interior de mi edificación. ¿Está bien? ¿De dónde viene? De este punto, donde tengamos corriente alterna y tenemos la salida a 48 volts. Ahí también debemos poner nuestra protección para evitar que tengamos daño como tal. Abajo, abajo ahí teníamos, si ven aquí, un centro de datos. Hay que hacer el análisis de ese punto, nada más que estamos viendo la red base, pero hay que ver los dos casos. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa tendríamos aquí en mi instalación? Ah, la protección donde aguas arriba en el panel principal de entrada de mi instalación. Para cada uno de ellos debemos hacer el análisis de protecciones y evitar que se nos dañe como tal nuestra instalación. ¿Está bien? Bien, como tema genérico, vamos a hablar rápido porque es un tema bastante diversificado en estos momentos, que es la distribución o el sistema distribuido de antena que se utiliza fundamentalmente donde hay poca cobertura de celular. Está bien que es insuficiente como en edificios de oficinas, estadios, áreas densamente pobladas. Se utiliza muchísimo esto. Son sistemas que están separados, son nodos de antenas separados espacialmente conectados en un medio de transporte común, ya sea coaxial, fibra óptica o cable Ethernet. Es decir, esto es muy diversificado actualmente. Y por ejemplo, estamos viendo aquí un sistema donde evidentemente en el interior, que decir, tenemos una torre radiando, pero no llega la cobertura lo suficiente al interior de mi torre y evidentemente tenemos que poner antenas distribuidas en el interior de mi edificio. Es decir, también lo podemos ver en los estadios. Es decir, esto es muy común de verlo en estos momentos, se utiliza muchísimo y en muchos casos no tienen en cuenta la protección y hay grandes daños en las antenas interiores. Por supuesto, ojo, la instalación de protección de corriente alterna es muy importante en el caso de Cherte o la instalación como tal que tengamos. Bien, al igual, si vamos con datos o con cables Ethernet, importante tener en cuenta la protección. Pero no solamente la protección afecta a los sistemas de radio, sí puede afectar los sistemas de energía, puede afectar los sistemas disculpe, los sistemas de corriente directa, los sistemas de línea de datos línea y datos como tal, y los sistemas de corriente alterna en cada uno de los niveles, como modo genérico a la hora de verlo. En las salas de controles o en los centros de datos, o los data centers, ojo, debemos hacer una selección o una seccionalización de cada uno de los niveles de mi data center. ¿Está bien? Donde determinemos la entrada de corriente alterna, mi panel principal, datos si tienen un momento determinado, la protección de cada uno de las PC o los elementos fundamentales de las comunicaciones, así como los paneles de su distribución ya en el local donde se encuentra, vamos a decir, mi centro de datos, mi data center, y a partir de ahí también las protecciones ya en lo que es switch y demás. Miren esto que interesante que les voy a poner ahora. Este es un poquito vamos a decir, esto es un corte en la parte superior de un data center, donde determinamos una serie de elementos que puedan estar en el interior de mi instalación. ¿Está bien? Donde evidentemente tenemos la entrada de la alimentación con un generador y un transfer switch, toda la parte de datos que podemos tener dentro de mi instalación y toda la distribución de corriente alterna que podamos tener o directa como sistema de corriente directa dentro de mi instalación. Para cada uno de ellos debemos hacer un análisis, me imagino que aquí tengamos el sistema de rectificación y aparecen las distribuciones en corriente directa para cada uno de estos puntos o estos puntos que están adyacentes o al frente de cada uno de ellos. Y evidentemente tenemos que evitar que eso nos afecte. Para cada una de estas salas, para cada uno de estos puntos de mi instalación, debemos considerarlo como una caja y determinar qué cables entran y qué cables salen. ¿Está bien? De forma tal de que podamos proteger adecuadamente, vamos a decir, mi data center. Si llevo un análisis de protecciones de coaxiales que puedan ser necesarios, o estos serían BNC, datos en cada uno de ellos, corriente alterna, corriente directa, distribución, vamos a decir, sistema de distribución ya, tanto en directa como en alterna, y la instalación de protectores adecuadamente que nos permita evitar los daños como tal en cada uno de ellos. Como les decía, la TIA 607 y la 942, que creo que había dicho ese número desde el inicio de la conferencia. Para ello, debemos definir qué tipo de protector vamos a instalar en el data center. De la misma forma en la tabla anterior,
qué modelo, cuál es la corriente máxima que vamos a necesitar, cuáles son las características de cada uno de ellos y las aplicaciones en cada uno de los casos. En este caso estamos hablando de corriente alterna y corriente directa, incluyendo la parte de datos. Cuando vamos solamente a datos, ¿qué tipo de protectores vamos a utilizar? Tanto en interiores como en exteriores, según la necesidad que tengamos, siempre definiendo el modelo, la corriente máxima, característica y aplicación. Esto se va a repetir siempre. Modelo, corriente máxima, característica y aplicación. ¿Está bien? Igual, de la misma forma lo vamos a hacer en el tema de coaxiales. Modelo, característica. En este caso se adiciona la frecuencia, las características fundamentales y la aplicación. Por último, les traigo siempre un ejemplito bien sencillo porque es algo bien compacto. Imaginemos que en vez de haber una cámara aquí hay una torre distribuida, una antena distribuida, y llegamos con un switch en la parte inferior, donde al switch le llega corriente alterna, del switch o el sistema de comunicaciones que tengamos interior, sale una Ethernet a la parte superior del poste, porque puede estar en poste, y determinamos en este pequeño espacio cuántas cajas tenemos. Bueno, tenemos mi caja inferior, donde están los equipos de telecomunicaciones y lo que es la alimentación de corriente alterna. Determinamos en la entrada de corriente alterna un supresor, en la salida de datos a internet un supresor, y a la entrada de mi antena distribuida un supresor ya sea de datos o coaxial. ¿Está bien? En cada uno de ellos definir protector de corriente alterna o datos en caso que sea necesario. ¿Está bien? Bien. Esto es básicamente el tema del día de hoy. Les voy a hacer una simple pregunta, creo que la hice la vez anterior. Todos ustedes tienen el chat ahí, no se vayan por favor, para que me hagan ustedes sus preguntas por el chat directamente si lo consideran. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Cuál es el concepto básico para minimizar el riesgo? Aquí tenemos la diapositiva relacionada. La primera respuesta sobre tensiones transitorias, análisis de riesgo, coordinación o el concepto de la caja. Tienen 5 segundos, por favor, si pueden responderme por el chat cuál es el concepto básico para minimizar el riesgo. Bien, solamente ha respondido Alberto, ¿no? Ya han respondido 2 personas. Enrique, gracias Enrique. Agustín. Bien, hay muchas más preguntas que podría hacer en el día de hoy, pero sí, evidentemente es el concepto de la caja, es el concepto básico, aunque hay que hacer coordinación, análisis de riesgo y sobre tensiones transitorias, pero el concepto básico en este caso sería el número 4, el concepto de la caja o box concept. Bien, le agradezco mucho a los 5 que respondieron. Evidentemente es un tema bien interesante porque el tema de telecomunicaciones siempre es interesante. Tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible, ameno, para que puedan de una manera u otra interactuar, ¿no? Y nos quede siempre unos minutos para cualquier tipo de pregunta. Entonces, adelante, el que tenga preguntas, están libres de hacerlo. No hay preguntas en el día de hoy. Sería la primera vez que no hay preguntas. Desde el año pasado hasta hoy. Bien, se ve que está llegando el fin de año. Ya estamos algo agotados. Por eso, para los presentes, yo puse aquí la próxima webinar, puse un signo de interrogación. Es decir, nos quedan alrededor de 2 tópicos más, como es vehículos eléctricos, y tengo que buscar, son 2 tópicos más para este año. Yo pienso que hemos recorrido, hemos hecho, el año pasado hicimos 9 webinars, este año hemos hecho 8 webinars, y evidentemente creo que es un poco reiterativo continuar en lo que queda de año. Si ustedes consideran vamos a decir, si ustedes consideran